Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a atender una problemática en lenguaje bloques funcionales para analizar las señales analógicas y utilizar algunas funciones del tipo comparador y diferencial. Entendamos esta problemática. Se requiere realizar una mezcla para la industrialización de un aditivo, el cual está monitoreado por la temperatura de dos componentes principalmente. Se cuenta con transductores de 0 a 10 volts en temperatura, escalado de 0 a 100 grados centígrados respectivamente, para programar en una escala de 1 a 1000 unidades la temperatura. El primer componente de la mezcla debe superar los 56 grados Celsius para poder ser vertido al caldero. Se dictaminó que el transductor detecta dicha temperatura al alcanzar las 560 unidades de la escala que mencionamos. El segundo componente en la mezcla afecta su viscosidad si sobrepasa la temperatura de 75 grados Celsius. Hay que evitarlo. Para el aditivo en cuestión se requiere que este segundo componente se vierta al menos a la misma temperatura o supere hasta en 10 grados centígrados al primer componente. Ya deben de estar máximo 10 grados Celsius superior el segundo componente al primero. La mezcla debe realizarse en forma continua solo cuando se cumplan las condiciones de temperaturas indicadas, activando simultáneamente las válvulas que vierten los componentes. Bien, para eso vamos entonces a realizar nuestro programa en Logo. Actualmente estamos utilizando la versión 8.3.0 y vamos a empezar a escribir un nuevo diagrama de funciones. Vamos a quitar la rejilla, esta cuadrícula, la vamos a quitar para que se aprecie mejor. Entonces requerimos entradas del tipo analógico, vamos a poner dos, vamos a incrementar la vista, una por aquí, la otra por acá. Vamos a ocupar pues las funciones del tipo comparador. Entonces requerimos un comparador analógico y vamos a abrir un conmutador de valor umbral. Bien, entonces lo primero, la problemática nos decía que debe de escalarse de 0 a 10 volts, bueno, el tipo del sensor 0 a 10 volts en una escala de 0 a 1000 y las 500 unidades nos lo van a activar. De igual manera, cuando descienda inferior a las 560, pues se desactivaría. Esto sería para el componente número 1. Vamos a poner aquí un comentario. Este sería el transductor del componente número 1. Para que no se nos pierda de vista. Vamos a borrar. Es la etiqueta de esta entrada. Y esta otra entrada pues sería el transductor del componente número 2. Bien. Entonces el primer componente de la mezcla debe estar superior a las 56 grados Celsius, que son 560 unidades. El segundo no debe de sobrepasar las, bueno, 75 grados Celsius, pues serían 750 unidades. Bien. Y ahorita vamos a enlazar, a ver, vamos a subir esto para poder incrustar en medio esta comparación. Bien.
Ok. Ahora, este comparador analógico va a diferenciar máximo, pues más bien nos debe detectar que sobrepase una diferencia de 10. Entonces el siguiente valor después del 10 es un 11. 11. Entonces de 0 a 10 estará encendido, llegando al 11 se apaga. Ahora aquí hay que tener la precaución porque es AX menos AY. AX entonces sería el valor superior, quiere decir que el segundo componente debe estar máximo arriba hasta 10 con respecto al segundo. La diferencia entonces sería con respecto al primer componente. Entonces esto que aquí visualizamos es X menos Y. El primero debe estar 10 veces abajo, o sea, hace que el primer componente sería la entrada y el segundo componente sería la entrada X, que estaría en primer lugar para que pueda hacerse esta diferencia de X menos Y. Entonces configuramos que sea de 0 a 10 y en 11 se desconecta o se activa. Esto pensando en una lógica donde yo necesito pues auxiliarme de mis compuertas lógicas, una AND, por ejemplo, para que me condicione, y vamos a poner un relé autoenclavador delante de la AND, me condicione que si está activa la primera característica de la temperatura, es decir, el componente 1 supere los 56 grados Celsius, y además la diferencia entre el segundo y el primero, segundo menos el primero, no supere los 10 grados Celsius o el valor de 10 unidades. Entonces se va a setear, se va a activar esta bobina autoenclavable. Pero también hay que tener presente cómo desactivar la misma bobina. Vamos a auxiliarnos de una compuerta OR, donde vamos a resetear con esa compuerta en dado caso de que se supere la temperatura del segundo componente, o sea que supere los 750 unidades, entonces se activa este comparador de umbral, mandaría un 1 y se reseteaba. O la otra condición es que la diferencia, vamos a borrar la diferencia del segundo menos el primero sea superior a 10. Entonces, como aquí siempre va a estar activado para setear, pues acá necesito negarlo o darle aquí un doble clic para que se niegue como entrada. Bien, de esa manera, entonces ya puedo decir que en la bobina autoenclavable me active las electroválvulas correspondientes al componente 1 y al componente 2. Entonces sería válido que estuvieran en un mismo nodo, que al final de cuentas es la misma activación, pero diferenciando que en una tenemos la electroválvula del componente número 1. Y en esta otra, válvula del componente número 2. Bien, entonces vamos a quitar esta otra salida y vamos a reubicar aquí las etiquetas. Bien, entonces esta sería la solución, una forma de ver una posible solución. Vamos a simularlo. Herramientas, simulación. Observemos en la parte inferior, aquí podemos poner los valores de entrada. Primero estaríamos monitoreando el valor de 560 unidades, como nos lo había plasmado el texto, es decir, que
el primer componente de la mezcla supere los 56 grados Celsius, nuestro traductor nos dice 560 unidades. Para el segundo, no debe de sobrepasar los 75 grados Celsius o lo que son las 750 unidades. Bien, entonces el primero, superar las 560 unidades quiere decir que después del 560, el 561 me lo activa. 560 no me lo activa, ni 59 ni hacia abajo. El punto de desconexión, el off, está en 560. Entonces tengo que llegar arriba del 560, que sería el 561, para que esté activa esta salida digital correspondiente al comparador de umbral analógico. La segunda condición dice que no debe de estar diferenciado más de 10, pero con respecto a la segunda entrada. Quiere decir que este segundo valor analógico vamos a setearlo en 560 también para observar aquí la diferencia. Entonces, el primero vale 561, el segundo vale 560, entonces la diferencia es de menos 1. Si lo ponemos igual, es diferencia de 0. Entonces, desde 0 hasta 10, aquí observamos que se cumplen las dos condiciones y entonces se setea la bobina y se activa las salidas. Si hablamos 562, 63, 4, 5, observemos la entrada 2, la diferencia de AX menos AY pues serían 4 unidades, que aquí la estamos viendo como si fueran acumuladas, pero no son en el recuadro amarillo. Entonces 61 y acá 68, la diferencia es de 7. Observemos cuando llegue a 10, ahí está hasta máximo 10, sigue todavía vigente esta diferencial que concuerda con que la primera condición de monitoreo de la temperatura en el componente 1 es superior a 560. Sin embargo, cuando llega a 572, ya supera en 11 unidades, que serían la diferencia en temperatura, que entonces no va a permitir que se setee la bobina. Y como no está activada esta diferencial, pues se niega y entonces se resetea. Si observamos que sube, pues la diferencia va incrementándose. Necesita entonces también incrementarse la temperatura del primer componente. Aquí ya vemos que alcanzó una diferencia de 9 con 572. En 582 el segundo componente, ahí el máximo de 10, todavía siguen activos. Si superan la diferencia en 11, pues ya se desactiva. Entonces puede estar variando uno o el otro, pero hasta que no entre dentro del rango de 0 a 10, incluso si el primero llega a sobrepasar al segundo, recordemos que la condición dice que al menos a la misma temperatura. No puede estar más caliente el componente 1 que el componente 2. Entonces ahí estamos activando la primera regla, pero la diferencia es de menos 2. Está más frío el componente 2. Entonces debe ser al menos a la misma temperatura. Y ahí es como podemos setear. Y entonces las electroválvulas se activan. Componente 1 y componente 2. Bien, si nos vamos hacia el límite superior de los 750, como aquí vemos que lo configuramos, en la entrada analógica 2, la diferencia pues se desactivó. Vamos a ponerla cercana, 745 en el componente 1 y 750 en el componente 2. Entonces, si el componente 2 supera los 75 grados Celsius, o sea, hace 751 unidades, se resetea. Aún así, la diferencia entre ambos sea dentro del rango de 10 máximo. Por ejemplo, aquí estamos una diferencia de más 6. Es válido, pero entró en el nivel crítico donde el segundo componente no puede superar los 75 grados Celsius. Entonces observemos que mientras estés calentándose el segundo componente, pues no se va a mezclar. Tiene que bajar su temperatura
750. Ese es el límite. Y obviamente pues hacia abajo, mientras no esté menos caliente que el primer componente. Aquí tenemos una diferencia de +1 en el segundo componente. Si los ponemos igual es 0 la diferencia, pero si baja la temperatura es inferior al primer componente, el segundo componente al ser más frío pues va a resetear, o sea se va a cumplir la diferencia que es negativa y va a resetear la bobina. Por lo tanto la bobina autoenclavable pues no se va a activar. Necesita estar de 0 a 10 sin superar la barrera de los 750 unidades. Bien, con esto podemos atender entonces, voy a salirme de la simulación, podemos atender la problemática. Quedaría resuelta hasta ahí esta situación de la caldera. Vamos a aprovechar esta sesión para explicar una funcionalidad de agrupamiento como si fueran rutinas. Como pueden observar, aquí hay muchos bloques que si hablamos de un componente o un programa más amplio, pues se vuelve muy sobrepuesta la información. Entonces vamos a seleccionar con el puntero del mouse el área correspondiente a los componentes. Presionamos la tecla control y le vamos a dar un clic en las líneas que van hacia las salidas Q sin seleccionar las salidas, y en las líneas que van hacia las entradas sin seleccionar las entradas. Tienen que ser todas las líneas. Entonces, esta agrupación que hicimos excluye solamente entradas y salidas. Todo lo demás, líneas y bloques funcionales, están agrupados. Le vamos a dar botón derecho y donde dice crear UDF. Las unidades de diagrama funcional son estas que aquí pueden observar. Le damos en la lupita para aumentar. A veces suelen moverse y pues se empalman, pero es visualmente. Si movemos los bloques en el costado izquierdo donde están las entradas, los arrastramos. Lo vamos a poner, bueno, más bien el bloque de la entrada 1, la vamos a mover hacia abajo. A ver, lo que me interesa es que se vea. Vamos viendo para que se aprecie que está todo en el mismo lugar, que no se empalmaron. Aquí se ve. Bien, entonces puedes observar que el componente 1 es vamos a ampliarlo. La entrada AX es el componente 1 y la entrada AY el componente 2. A ver, y aquí observamos que el AX es la AI1, AI2. Entonces, esto lo tenemos que tener claro, bien presente, porque lógicamente no se respetó que el AI1 fuera la entrada AY en la diferencial. El AI1 está en el AX del diferencial. Bueno, ese no es ningún problema porque nada más recordemos, ¿quién es AX? El componente 2. Bien, vamos a darle botón derecho sobre cualquier área de la cuadrícula y vamos a darle editar propiedades. Entonces, AI1 es, aquí vamos a escribir donde dice nombre, componente, vamos a poner com2. Y entonces, AI2, que aquí nos aparece, va a ser el componente 1. Bien, eso con respecto a las entradas, respetando lo que es AX y AY. Luego, con respecto a las salidas, no hay tanto problema porque es una sola salida.
Entonces, pudiéramos decir que la salida Q1 es la válvula 1, que corresponde al componente 1, y la segunda Q2 sería la válvula 2. Y podemos darle una identificación a esta agrupación. Le vamos a poner que es la caldera. Caldera. Bueno, vamos a poner caldera analógica. Bueno, caldera guión analógica. Bueno, AN. Bien. Luego le vamos a dar de momento a aceptar para reducir el área. Entonces ya podemos observar que se puso componente 1 en la Y y componente 2 en la X. Igual como lo tenemos en la lógica, en la X va el componente 2 y en la Y va el componente 1. Bien, ahora lo que sigue es monitorear los valores que aquí están ocurriendo en la comparación. O sea, los diferenciales y los umbrales de conmutación analógica. Vamos a darle botón derecho, editar propiedades nuevamente de UDF. Y ahora aquí en parámetros, vámonos a observar que aquí en donde dice bloque, están bloque 1, bloque 2, bloque 3. Y sus parámetros de cada uno de estos bloques se pueden seleccionar. Nos interesa principalmente el del bloque 1. Aquí vemos que en el bloque 1 están las entradas AX, AY y AX menos AY. Entonces vamos a seleccionar de una por una, le damos a agregar, agregar y agregar. Recuerden, AX es el componente 2 y AY el componente 1. Y pues ya con eso le vamos a dar en aceptar. Entonces tenemos configurada nuestra función de diagrama y nos falta nada más darle guardar. Vamos a ponerle, aquí ya tenía previamente caldera, vamos a ponerle caldera analógica y le damos guardar. Entonces podemos cerrar este UDF y vamos a, para poder observarlo, aquí en la parte inferior está una carpeta que dice UDFs. Le damos botón derecho, configurar UDF y le vamos a agregar UDF. Observamos el archivo que grabamos, caldera analógica, le damos a abrir y le damos a aceptar. Nuevamente, si bajamos en el árbol de proyecto, ya podemos observar que el nombre de la función caltan, si lo arrastramos, ahí está. Y tenemos la etiqueta que le corresponde, ya no es AI1 y AI2, es componente 1, componente 2. Aquí se ve válvula 1, válvula 2. Entonces, para hacer una comparación, vamos a poner más entradas analógicas, la 3, la 4. Vamos a mover esto aquí. Enlazamos la entrada analógica 3 con el componente 1 y la entrada analógica 4 con el componente 2. Y de igual forma, las salidas digitales, la válvula 1, que sería la Q3, y otra salida que sería la válvula 2 a la Q4. Bien, entonces, observemos pues que se simplifica bastante el área de trabajo. En teoría, todo esto que está aquí con bloques funcionales, pues está dentro de esta cajita que es el U001. Este es un UDF, el círculo verde me indica que está vigente la versión. Ahorita vemos sobre esto. Vamos a simularlo para comparar la funcionalidad. Entonces, A3 y A4 lo podemos poner igual como estaría en el bloque más grande, 745, 751. Entonces,
Aquí se observa que las salidas Q1 y Q2 están apagadas, igual como se ve la Q4 y la Q3. Si movemos hacia abajo, analizamos el diagrama grande, el valor 751 al tope, que sería 750, se encienden las salidas Q1 y Q2. Igual en el UDF, en la entrada analógica 3 y 4, la 4 es la que vamos a bajar a 750 y se enciende la salida Q3 y Q4, porque se cumplen las reglas. Entonces, de igual hacia abajo, si esta empieza a bajar, aquí vemos la diferencial, es de 2, porque está en 747X, 745Y. Entonces, bajamos en el bloque grande, 745, 747, la diferencia es de 2. Si se enfría más el componente 2, va a ser una diferencia negativa, se resetea, está en 743, vamos al bloque simplificado, 743, también se apaga salida Q3 y Q4. Entonces se cumple lo del límite superior, vamos a hablar del límite inferior, que serían 560, 560, observamos que está apagado porque la diferencia es más de 10, son 183, entonces vamos a ponerlo en 568 para comparar ambos diagramas. Entonces, aquí observamos que no se ha cumplido la primera regla, que no supera las 560 unidades. Vamos a llegar a 561, ahí se activan Q1 y Q2, también en la simplificada, Q3 y Q4. La diferencia es del segundo componente con respecto al primero es de 7, y acá en el simplificado también se ve. Entonces, si el segundo componente supera las 10 unidades, o sea, 11 unidades se apaga, igual en el grande, 10 estamos, y la siguiente, 11, y se apaga. Bueno, entonces, con esto podemos comprobar, demostrando el beneficio de tener agrupaciones simplificadas. Es decir, puedo borrar todo esto. Vamos a borrar. Igual esto de aquí, borramos. Y tengo lo equivalente en este pequeño diagrama. Vamos a hablar sobre este círculo verde. Lo que agregamos en nuestro árbol de proyecto es una versión del UDF. Si le damos botón derecho, expandir UDF, nos va a ingresar en el proyecto, en la función simplificada. Y digamos que de aquí yo quiero hacer una pequeña modificación con respecto a la salida. Vamos a darle botón derecho, editar propiedades, y la salida, pues está muy grande el título, el nombre de cada una, vamos a dejarla como val1 y la otra que sea val2 y le damos a aceptar. Ese pequeño cambio, aunque no muy de impacto, cuando le damos en grabar, aquí en el disco o en archivo grabar, nos está indicando que hay una versión antigua con respecto a la que actualmente tenemos, y hay una incremento o variación. De la 100 ahora estamos haciendo la 101, o la que nosotros quedamos aquí. Si fue muy significativo el cambio, pues lo incrementamos a la 110 o a la 111, la que nos plazca. Le damos a aceptar. Entonces, ya actualizamos con el hecho de grabar nuestra función de bloque. Cerramos esta pestaña y observemos que ya no está en verde. Me está diciendo que el diagrama actual que tengo en mi área de trabajo está desactualizada, ya no está vigente. Entonces requiero ir aquí al árbol del proyecto, bajarlo, y entonces ahí vemos que ya está vigente, está en verde. Como saben, desconoceríamos que le movimos si no fuimos nosotros los propietarios del UDF. Entonces hay que asegurarnos que siempre un bloque de UDF esté de color verde, un círculo verde.
aún así funcione, es decir, vamos ejecutándolo con su entrada analógica, sus salidas digitales, las conectamos, y se ven los cambios, val 2, val 1, fueron solamente simplificando la etiqueta de salida. Entonces, cuando simulamos, vamos a setear A1 y esta otra entrada, que sería la A2, le vamos a poner, dijimos, componente 1 560, vamos a ponerle igual 561 y el otro en 572, para poder estar observando que cuando se es la diferencia de 10 se activan y acá también se activa. Con esto observamos que puede ser que funcione tu bloque porque se están cumpliendo en ambos casos las reglas, pero este bloque superior, el signo de admiración me indica que está desactualizada la versión, o sea, la última actualización que tengo en mi biblioteca de funciones UDF no le corresponde a la que está aquí plasmada. Y esta de abajo, que es la U002, esa sí está vigente. Entonces, aún así en nuestra simulación esté ejecutándose con cierta apariencia lógica, lo ideal es que verifiquemos que siempre sea etiqueta círculo verde. Bien, jóvenes, pues esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Que tengan excelente día.